Continuamos con el tema 1.2, evaluación de expresiones. Seguimos platicando sobre la evaluación perezosa, que es la que usa el lenguaje Haskell. Un inconveniente de esta evaluación, según lo hemos explicado hasta ahora, es que en algunos casos puede requerir más pasos de reducción que la evaluación impaciente. Como ejemplo de esta situación sirve la evaluación de expresar la expresión cuadrado 2 más 3. En la práctica, este inconveniente se puede evitar utilizando una representación de la expresión de cómputo que identifique partes repetidas de la misma, evitando así que sean evaluadas varias veces. Para eso, vamos a implementar una evaluación perezosa que usa la técnica denominada estructura compartida. Por ejemplo, en la evaluación perezosa de cuadrado de 2 más 3, con estructura compartida, vamos a producir un cómputo con el mismo número de pasos de reducción que la evaluación impaciente. Dice, cuadrado de 2 más 3 es como una evaluación perezosa, la más externa, dice, aplica cuadrado de n es igual a n por n es 2 más 3, entonces al mismo tiempo coloca n y n, al mismo tiempo sustituye 2 más 3, 5 y 2 más 3, 5 y obtenemos 25. O sea, nos emitimos un paso de primero hacer la reducción de 2 más 3, 5 por 2 más 3 y luego 5 por la reducción de 2 más 3 y ya sustituyamos 5. De esa manera ocupamos un mismo espacio en el mismo grafo, en la misma representación de la expresión. También tenemos en Haskell el valor indefinido. Vamos a regresar a la expresión de 1 div 0, a la 1 por división por 0. En este caso, pues se produce un error de cómputo. En la reducción no hay término, ni siquiera empleamos la evaluación perezosa. Para estas consideraciones o estas situaciones tenemos que colocar un símbolo llamado fondo, que es como una especie de perpendicular. Se utiliza para nombrar el valor indefinido a efectos de razonamiento y que no truenen los programas. Pero ojo, el símbolo fondo nunca es mostrado por el intérprete, o sea, no te va a aparecer. Simplemente es una representación lógica en un cómputo real. Entonces, podemos definirlo que fondo es un nada, cuyo valor siempre va a ser nada de A, que es un error indefinido. O sea, así lo representamos, como decir valor 0, 1, 1 para verdadero, 0 para falso. Es como un valor lógico, pero bueno, no es un valor lógico, se llama fondo y representa la nada o un valor no indefinido. Esto lo podemos utilizar para hablar de un error que espera como parámetro una cadena de caracteres. Por eso se declara un tipo nada de tipo A, que indica el valor de nada o el valor de fondo que pertenece a cualquier tipo, y gracias a esto se puede emplear como parámetro de cualquier función para probar ejemplos de cómputo, como veremos más abajo. Hay algunas funciones estrictas y no estrictas. Se llama estricta aquella función cuando el cálculo del valor no necesita ninguna información acerca de su parámetro. Y cuando hablamos que es estricta con respecto a un parámetro, en lugar del parámetro número i, da siempre como resultado el valor de nada para cualquier elección posible de los restantes parámetros. Cuando esto sucede, se dice que la función es no estricta respecto a sus parámetros. La idea es que una función estricta con respecto a su yésimo parámetro siempre necesita evaluar dicho parámetro, mientras que una función no estricta con respecto a su yésimo parámetro no siempre va a necesitar evaluar dicho parámetro. Entonces, estricta lo tiene que evaluar, no estricta no necesariamente lo tiene que evaluar, y eso se hace en el compilador de Haskell. La función primero definida más arriba es escrita con respecto a su primer parámetro. Primer, nada, 1 más 1. Entonces, ¿quién es el primero? Pues la variable nada, y que me va a arrojar error indefinido. Pero si ponemos primero 1 más 1 nada, me va a regresar el valor de 1 más 1 y pues 1 más 1 es 2. La función suma 1, 3 dice que sume 3 parámetros y me va a dar como resultado un cuarto parámetro. Entonces me dice suma nada, el segundo parámetro es 2 por 3 y el tercer parámetro es 3 por 2. Si va a sumar el primer valor nada, me va a marcar un error. Pero si lo ponemos en la segunda, ¿qué va a pasar? 2 por 3 me va a dar 6 y 3 por 2 me va a dar 6. Entonces, ese 6 con el valor de 6 sumado me va a dar 12. Nada no lo afectó. Y si lo pongo al final, ¿qué va a pasar?
6 más nada me va a dar nada. O sea, aquí sí afecta la colocación de los parámetros. La función node también está predefinida en Haskell, o sea, no la tenemos que crear. Max ya existe, node ya existe, entonces node es un valor booleano. Si niegas no true, te va a dar un valor falso. Si niegas falso, te va a dar true. Y es una función estricta, ya que sin reducir su parámetro a forma normal, no se puede aplicar ninguna de las dos ecuaciones. O sea, directamente tiene que estar evaluada sobre un parámetro. Si le ponemos not nada, pues me va a marcar un error, porque nada no es un valor booleano. Como vemos, la presencia de variables como parámetros formales en los lados izquierdos de las ecuaciones que definen una función puede indicar que la función no es estricta. La razón es que un parámetro formal de la forma B, variable, se puede reemplazar por cualquier parámetro actual sin que se tenga que reducir. Sin embargo, este criterio no es suficiente en todos los casos, ya que el valor de una variable que aparezca como parámetro formal puede ser necesario para la evaluación del lado derecho de la ecuación correspondiente. Esto sucede para los parámetros x, z, por ejemplo, en la función 1, 3. Estos sí son estrictos y se tienen que evaluar. Si x se convierte en nada o z se convierte en nada, me va a marcar un error. Aquí lo vemos, x es nada y en la tercera z es nada y me va a marcar un error. Hay cierto razonamiento con ecuaciones. En los lenguajes funcionales puros, tales como Haskell, la evaluación de una expresión nunca produce efectos colaterales y da un resultado independiente del contexto en el que se use la expresión. Esta propiedad se llama transparencia referencial. Permite utilizar las ecuaciones de un programa funcional no solamente para calcular, sino también para razonar. El cálculo manual sirve para comprobar el comportamiento, mientras que el razonamiento sirve para verificar propiedades generales del comportamiento del programa. Frecuentemente la propiedad de verificar toma la forma de una ecuación E1 es igual a E2. E1 produce una ecuación E o se reduce una ecuación E de manera óptima y E2 se reduce a una ecuación E también de manera óptima. Esta técnica de razonamiento es una forma de cálculo simbólico. A eso se le llama después lógica simbólica. ¿Por qué? Porque no nada más contiene números, también símbolos o funciones. Por ejemplo, deseamos verificar la validez de la ecuación 2 por, entre paréntesis, el máximo entre nm es mayor o igual que la suma de n más m. Y eso va a ser igual a verdadero. Puesto que true está en forma normal, es suficiente demostrar que si yo hago la multiplicación del máximo de esos dos, siempre va a ser mayor a la suma de n más m. Podemos hacer el cálculo. 2 por, sacamos el máximo de n más m, ¿quién sería? Pues n. Esto es mayor a n más m. 2 por n es lo mismo que tuviera n más n. N más n es mayor que n más m, claro. Si n es el mayor y la suma dos veces, va a ser mayor que la suma de un mayor con un menor. Esto es verdadero. Para el caso 2, primero va a sacar en el caso de que m sea mayor. Si m es mayor, pues obviamente si m es mayor, la suma de los dos mayores, o sea, el mismo, va a ser mayor que la suma del menor con el mayor. En ambos casos se llega a la propiedad deseada y obtenemos el valor true o verdadero para demostrar esta propiedad. Y en este y otros ejemplos, el cálculo simbólico puede utilizar propiedades conocidas de funciones predefinidas, tales como 2 por n es igual a n más n. Es lo mismo decir que sumar n más n que multiplicar 2 por n. Muchas gracias. Con esto concluimos el tema 1.2.